El duelo patológico es más frecuente en personas que han sufrido la pérdida de un ser querido por fallecimiento. La duración y la expresión del duelo normal varía mucho de una persona a otra y puede durar de 2 meses a 2 años. Dentro del duelo patológico, en la introducción hablaremos sobre un duelo crónico, un duelo retrasado, un duelo exagerado, un duelo enmascarado. Haremos una diferencia entre un duelo normal y un duelo patológico en 3 parámetros. El primer parámetro es el momento de la aparición. En el duelo normal es a los pocos días del fallecimiento. En cambio, en el duelo patológico son semanas o meses después, un duelo retrasado. No aparición del duelo es una negación del duelo. En cuanto a la intensidad, en el duelo normal es la incapacidad durante días. En el duelo patológico es la incapacidad durante semanas. El duelo normal tiene las características de negar aspectos de la muerte, como circunstancias características del fallecido, como la idealización. También tiene una identificación con el fallecido, imitando rasgos, atesorando pertenencias, oír la voz, ver o oler al fallecido de forma efímera y momentánea. Reconoce que no es real. Padece síntomas somáticos similares a los que causaron la muerte del difunto. Una identificación. Desarrollar conductas de relación al muerto culturalmente aceptable, un luto temporal. En cambio, las características del duelo patológico es negar la muerte del fallecido, creer que vive, creer que está él aquí, alucinaciones complejas y estructurales, creer que va a morir de la misma enfermedad, acudir continuamente al médico por esta causa, establecer conductas anormales como conservar las cenizas, poner altares, visitar el cementerio diariamente. Factores de vulnerabilidad para el duelo patológico. Las circunstancias específicas de la muerte y la necesidad y dependencia con el fallecido, ya sea por la convivencia con el fallecido, pérdidas acumuladas, variables de personalidad e historia de salud mental previa, familia y apoyo social. Predictores del duelo patológico. Tenemos los personales, que son los duelos anteriores no resueltos, escasez de aficiones o intereses, abusos de sustancias psicotrópicas. En las relacionales, pérdida del hijo o cónyuge, padre o madre de edad temprana o hermano en la adolescencia. Las circunstanciales son la juventud del fallecido, muerte súbita, accidente, homicidio, suicidio, muerte incierta y desaparición. En las sociales es la persona que vive solas, ausencia de red de apoyo social, familiar y disfunción familiar. Duelo por muerte traumática, ya sea porque deja al superviviente con la sensación de irrealidad e incredulidad, por eso es normal que se muestre insensible y aturdido. El superviviente presenta una agitación que manifiesta una sensación de lucha, huida. Los asuntos no resueltos son una fuente de preocupación importante porque genera remordimientos. También el aumento de la necesidad de entender lo sucedido y por qué una persona puede morir en circunstancias de una manera totalmente inesperada. Duelo desautorizado o silente. Este es un proceso que se experimenta por una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. Se oculta por miedo a sufrir discriminación, desprecio, humillación o vergüenza. Los duelos silentes o prohibidos desencadenan procesos complejos y dolorosos. Se forma una sensación de soledad, agonía en la cual la persona transmite por un recorrido lleno de emociones. Un claro ejemplo de este tipo de duelos son las relaciones homosexuales, no reconocidas públicamente. Son incomprendidos porque la muerte de un amigo no es igual al de un cónyuge. Duelo ante la muerte por homicidio. El duelo por homicidio, por ejemplo, ya sea por el tiempo o la intensidad de las reacciones, aumenta significativamente. El homicidio constituye un gran problema social que genera miles de víctimas secundarias. Se calcula que cada homicidio victimiza entre 3 a 4 personas diferentes a las que son asesinadas debido al efecto psicológico, social y legales que produce. Según los planteamientos acerca del duelo por homicidio, las reacciones a la ausencia del castigo dificultan la adaptación de la pérdida, fijando a los dolientes o a las emociones como la ira, impidiendo que surjan nuevos intereses y que la muerte sea similar.
Duelo por familiares desaparecidos. En ocasiones la situación es difícil para los familiares y allegados de las personas desaparecidas, porque después de muchos días de búsqueda, tanto de las fuerzas del orden público como los vecinos pueden retirarse de la zona donde se supone que está el cuerpo. Algo que distingue a los familiares de las personas que han desaparecido es la perseverancia, la insistencia en buscar sin descanso. La elaboración de un duelo tarda más en iniciarse y más costoso de elaborarse. Duelo ante la muerte por suicidio. Hay mitos sobre el suicidio. Piño Martins en el 2004 destaca la importancia de considerar todos los aspectos que rodean el suicidio, entre ellos está el tabú social, cultural, religioso y los mitos que envuelven a estos actos. También hay los aspectos psicológicos del suicidio. Es importante considerar las características y los rasgos de personal que están presentes en un suicida. También el suicidio en la familia. El suicidio por lo general es un fenómeno de difícil elaboración, ya que sucede de una manera repetitiva e inesperada. Las secuelas psicológicas en la familia es la tristeza y la rabia durante la fase incrédula. Aparece también la tristeza, algunos síntomas físicos tales como los dolores precondiales como la hipersensibilidad. Secuelas psicológicas en la familia. La culpa. Este es un enorme peso de la familia del suicida. Ese sentimiento está íntimamente llegado a la sensación del fracaso que se experimenta por no haber sido capaces de evitar la muerte del familiar. El pensamiento distorsionado. Frecuentemente los supervivientes, especialmente los niños, necesitan ver la conducta de la víctima no como un suicidio, sino como un muerte accidental. También el sentimiento de la traición y el abandono, el miedo que uno puede experimentar y la vergüenza, ya que la mayoría de los familiares viven del suicidio como un verdadero estigma que les llena de vergüenza. Duelo en niños por suicidio de sus padres. Si el suicidio lo ha realizado uno de los padres, los niños tienen una reacción típica que consiste en negar lo ocurrido, mostrarse llorosos e irritables con cambios anímicos bruscos y dificultad en el sueño y el apetito. También puede tener pensamientos de haber sido el causante de la muerte, sentir agresividad hacia el progenitor suicida por estar ausente definitivamente. En este caso, los familiares deben decir la verdad de lo sucedido con un lenguaje claro, sencillo y comprensible. El duelo por suicidio. Edward Schneidman postuló: quien se suicida deja todos sus secretos en el corazón del sobreviviente. Lo sentencia a afrontar sentimientos negativos, a obsesionarse con ideas relacionadas a su papel, cierto o posible para evitar el suicidio y un fracaso para evitarlo. El suicidio de un ser querido es una tragedia devastadora que deja despezada la vida de los supervivientes y produce un duelo muy traumático, agotadora porque no comprende la duda, incluso haya podido ser así, se revela contra Dios. Duelo por muerte perinatal. En las últimas semanas del embarazo son consideradas como un periodo psicológicamente difícil, con un conflicto progresivo del binomio atracción-rechazo, ilusión por ver al hijo y miedo del parto, a lo que puede suceder en ambos. El proceso de duelo por una muerte perinatal se considera después de la pérdida. La pareja puede experimentar algunos síntomas específicos, además de ser una intensa respuesta emocional. Se observa la aparición de cansancio físico severo, posibilidad agravada de un parto difícil, la presencia de otros síntomas como la presión en el pecho, que influyen en el duelo. Entre todas las circunstancias que rodean la muerte perinatal que van a condicionar una mayor o menor ajuste en el proceso del duelo, tenemos la edad gestacional. Los lazos afectivos de los padres aumentan con la progresión del embarazo. El momento de la muerte. Los más traumáticos son los que se producen de forma inesperada, nacidos con malformaciones. Las madres de neonatos malformados tienen una frecuencia con una reacción de pesadumbre prolongada y síntomas de trastornos psiquiátricos. Nacimientos múltiples. La muerte perinatal de unos gemelos crea una confusión en el proceso del duelo. Abordaje terapéutico del duelo patológico. Facilitar que el paciente hable sobre el fallecido y las circunstancias de su muerte. También proporciona la expresión emocional del paciente, siendo frecuente además de las vivencias o de las tristezas. También explicar al enfermo que los síntomas que padece, como la ansiedad, sentimientos de culpa, preocupación por la imagen del difunto, son reacciones normales y que van a pasar con el tiempo. También asegurar que al inicio va a tener que reducir sus compromisos laborales, pero luego va a tener que retomarlos en un plazo de 3 a 6 semanas. Recomendar el acompañamiento familiar. También en las reacciones agudas del duelo, la contemplación del cuerpo de la persona fallecida, evitar la cristalización de fantasías, también acompañado de un tratamiento farmacológico. Nos ocupamos ahora de la segunda parte de este capítulo del duelo, que es el duelo patológico. Hay situaciones en las que la persona afectada por la pérdida de una persona amada se queda congelada en la segunda etapa, que es lo que denominamos la etapa de la identificación.
Es un problema, por ejemplo, muy característico cuando el que fallece es un hijo. Los sentimientos de culpa complejos, conflictos con una persona ausente que no están resueltos, muertes por suicidio, es muy frecuente en estos casos, personas desaparecidas, personas que tengan necesidades de omnipotencia, por ejemplo, yo podría haberle salvado pero no me di cuenta, etcétera. Son situaciones que impiden con frecuencia el paso a la tercera fase y la cronificación en la segunda. Es lo que llamamos el duelo patológico o el duelo congelado. Los síntomas ansiosos y depresivos en este cuadro se prolongan mucho más de lo que es habitual. El manejo de la culpa se hace especialmente ineficaz y el sujeto establece una encarnizada lucha contra sí mismo y también contra el mundo que le rodea en forma de reproches y enfrentamientos con todo el mundo. A diferencia de la fase normal, en el duelo patológico se niegan los aspectos negativos de la persona querida y se idealizan los positivos, son las santificaciones que se hacen a veces de las personas muertas, ¿no? Los demás perciben como si se quisiera deificarle, santificarle y bien que se aleja completamente de la realidad. De esta forma, la persona nunca llega a separarse emocionalmente de la figura que tiene dentro, que ya no está. Y la autoagresión por la culpa lleva a un descuido de la higiene, de la alimentación, del abandono, abandona las tareas habituales y llega a una forma de vida completamente asocial, no se relaciona con nadie y alejada de la realidad. De forma paralela, la proyección de la culpa en estos pacientes es muy característica e intensa, lo que puede conducir a litigios legales interminables con médicos, con instituciones, en los que el paciente puede malgastar su escasa energía demandando a supuestos responsables sin obtener a cambio ningún resultado. Este aspecto es especialmente frecuente en las muertes por suicidio, en las que no solo la culpa necesita ser proyectada, es decir, yo no tolero que yo pueda tener ninguna culpa en la muerte de mi hijo, de mi marido, de mi mujer, sino que también la agresividad hacia el fallecido necesita ser desplazada hacia otra persona por resultar inaceptable para la persona que está elaborando el duelo, ¿no? No debemos de olvidar que muchos suicidios son en última instancia agresiones póstumas hacia los que les sobreviven y que en consecuencia estos pueden sentir de forma inconsciente la necesidad de vengarse, de devolver esa agresión a la persona suicidada. Ocasionalmente los sujetos afectos de un duelo patológico establecen de forma precipitada nuevas relaciones que no son más que pseudo relaciones para sustituir al ausente. Por ejemplo, es un hecho muy frecuente en los varones que enviudan enseguida, buscan una mujer con la que casarse, idealizan a esta mujer como si todo hubiera sido perfecto y normal. Cuando muere un hijo, como decíamos antes, se pone en juego la dificultad además para romper la identificación proyectiva que impregnaba esta relación. Los padres siempre proyectamos en nuestros hijos elementos que no podemos aceptar, elementos buenos que no podemos ver, que no podemos aceptar en nosotros mismos, y luego nos identificamos con ellos porque ya lo consideramos de él, no lo consideramos nuestro. Por eso vemos en nuestros hijos versiones muy mejoradas de nosotros mismos y por eso les queremos tanto y les adoramos, ¿no? En estos casos, la muerte del hijo se lleva precisamente todo aquello que teníamos depositado en él, por lo que queremos perder tanto una parte vital de nosotros mismos, que solo nos podíamos ver a través de él, como la propia persona perdida. Mientras que el duelo no es una enfermedad y rara vez necesita algo más que un apoyo terapéutico y algún tratamiento farmacológico somero, pues algún tranquilizante para la ansiedad o para dormir, el duelo patológico pone de manifiesto siempre de forma inequívoca la existencia de una patología anterior a la muerte del ser querido y la descompensación de esa patología por el fallecimiento. Por lo tanto, solo un tratamiento psicoterapéutico arreglado, con un apoyo psicofarmacológico eficaz y simultáneo, será capaz de vencer los síntomas de este duelo patológico. De otra manera, el duelo puede cronificarse y acompañar al sujeto el resto de su vida. Con eso terminamos el capítulo destinado al duelo y, como es habitual, les animamos a que visiten nuestra página www.grupodoctorolibros.com,
donde podrán ver los servicios que ofrecemos, las patologías que tratamos, y sin más pues nos despedimos hasta el próximo vídeo, que también espero que sea de su interés. Muchas gracias.